Muy buenas tardes a las personas presentes. El día de hoy vamos a continuar con este ciclo de charlas, con este coloquio filosófico. Este coloquio filosófico está en el marco del desarrollo del proyecto de investigación del grupo APEIRO. Eh, el proyecto tiene como título Influencia del utilitarismo en la Colombia del siglo XIX. En eventos pasados, pues hemos tocado diferentes elementos de este debate sobre el utilitarismo en la Nueva Granada. Hemos hablado en este coloquio y en otros eventos, hemos hablado, por ejemplo, sobre los inicios del debate, ¿sí? La época de 1820, 1830. Hemos hablado sobre cómo se dio ese debate entre el constitucional de Popayán, el constitucional de Cundinamarca. Hemos discutido sobre los diferentes periodos que han cursado este debate. Y podríamos decir que el debate del utilitarismo en la Nueva Granada pues ocurrió durante todo el siglo XIX. Y hoy precisamente vamos a encargarnos de una parte de ese ciclo. Nos vamos a centrarnos en una figura muy importante del final del siglo XIX, que tiene unas posiciones súper interesantes con respecto al utilitarismo. Y para esta ocasión, entonces, vamos a tener dos profesores, el profesor Giovanni Mafiol, el profesor del magisterio, el profesor también del programa de filosofía de la Universidad de Cartagena. El profesor Giovanni Mafiol es filósofo de esta misma universidad, especialista en ética y filosofía político de la Universidad de Cartagena, y además hizo su maestría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y tenemos entonces también al profesor Gustavo Zorrilla Velázquez. El profesor Gustavo Zorrilla Velázquez es licenciado en ética, es licenciado en historia y filosofía de la Universidad de San Buenaventura, es magíster en dirección universitaria de la Universidad de los Andes y es candidato a doctor en historia de América Latina en la Universidad Pablo de Olavides de Sevilla, España. La metodología para el desarrollo va a ser la siguiente. Iniciaremos con la presentación del profesor Giovanni Mafiol, tendrá aproximadamente unos 20-25 minutos. El profesor Giovanni Mafiol nos va a mostrar un poco cuál es la perspectiva o la visión de Caro con relación al utilitarismo. Y el profesor Gustavo Zorrilla pues va a tratar de hacernos como una especie de balance, su percepción sobre el pensamiento, la importancia de Miguel Antonio Caro. Eh, Nuevamente les agradezco la asistencia y pasamos entonces a la intervención del profesor Giovanni Mafiol de la OSA. Adelante, profesor. Buenas tardes, compañeros. Un gusto estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes. El espacio que tengo lo voy a abrir con unas diapositivas. Voy a utilizar unas diapositivas. Pero, compañeros, aquí, después de leer esto, me surge una idea de fondo. Leyendo y comparando desde lo que yo llamo el inicio del debate hasta, entre comillas, su finalización, hay dos ideas que quiero rastrear y aquí el profesor Gustavo me podría ayudar mucho. Uno, y es que nos vamos a dar cuenta que en el mismo momento en que se estaba construyendo la nación, como le gusta decir a Alfonso Monera, en ese mismo momento se estaban dando una serie de discusiones filosófico-jurídico-políticas en torno a ciertas ideas de Estado, de ciudadano, las relaciones iglesia-Estado, la misma discusión de legitimidad, las discusiones en torno a la justificación moral, pero a la vez surge otra cuestión,
y es como que volver a poner el dedo en la llaga sobre otras cuestiones. Y es cómo podemos llegar a concluir, y eso es lo que me ronda en la cabeza desde que entramos en esto con Vladimir, y es cómo se fue consolidando, vamos a llamarlo como le gusta llamarlo hoy en ciertos círculos, un pensamiento filosófico, cómo se fue haciendo, podemos decirlo así entre comillas, filosofía, o cómo fuimos pensando nosotros ciertas circunstancias de eso que podríamos decir que Alberti llamó filosofía latinoamericana, que era un poco filosofía social, filosofía política, lo que llevaría a pensar qué idea de filosofía tenemos para poder ver si se encasilla eso que nosotros hicimos aquí, pues vamos a decirlo encasillar porque parece que tú estés encasillado dentro de lo que se ha conocido filosofía, o si es posible llamar a eso, como les gusta a los que dicen que recobrar un viejo debate, que eso no es filosófico. Estaría preguntando, bueno, entonces, ¿qué es filosófico? Me vengo preguntando hace años. ¿Qué es filosófico para poder decir qué cabe y qué no cabe? Entonces, esas ideas de fondo las tengo ahí y con esas ideas presento la charla de hoy, que es un poco como que un barrido, desde dónde surge para ir mostrando el contexto histórico, el contexto filosófico y a dónde llega y cómo aparece Caro en esa escena. Porque aquí hay algo que decir. Caro recoge todo un debate, todo un conjunto de ideas que se han venido dando. No es una rueda suelta, vamos a decirlo así, en un trasegar que se viene dando en esta discusión con el ventamismo. Caro entra en una etapa de la discusión, lo que llevaría a pensar a algunos que de pronto fue el que consolidó la crítica al ventamismo, fue el que la expresó mejor, sea de una u otra forma. Creo que Caro entra en escena en un momento político, pero también filosófico propio de nuestro contexto en su momento. Entonces voy a presentar unas diapositivas. Primero, vamos al caso del ventamismo en Colombia. Insisto, el recorrido histórico que piensa hacer tiene sentido, además de los dos puntos que dije, ubicar a Caro en esta discusión. Históricamente, con todos los reparos que tengo frente a esto por la falta de formación, podemos decir 4 puntos que me interesan hoy. Formalmente, el ventamismo se introduce con la vicepresidencia de Francisco José Francisco de Paula Santander. Esto es clave, debido a que el Libertador se encontraba afuera. ¿Por qué es clave? Porque con Santander inicia el proceso de aceptación como texto, como doctrina, a la hora de formar en los colegios donde se trabaja derecho, donde trabaja filosofía, pero también será más tarde, después de la muerte de Santander, cuando se dé el otro proceso de, no vamos a decirlo de eliminación, pero sí de libertad de cátedra, que está ligado ya con la no obligatoriedad de la postura de venta. 2, hay que decir que textualmente podemos decir que en 1824 llega uno de los textos de venta que es traducido en los tratados de la legislación. 24, cuando se está discutiendo todavía no se ha definido la famosa llamada independencia, por decirlo así, pero será en el 25 justamente cuando los tratados de la legislación de venta se imponen como texto en todos los colegios y universidades donde se imparta derecho. Esa idea es clave. ¿Por qué es clave sostener esta información? Para mirar los efectos del famoso debate y los distintos momentos que tuvo el debate. Es donde lleva que inicia desde una postura netamente de alto gobierno desde Santander. Bolívar tendrá su cuota en esta discusión y luego vamos a ver cómo Caro también aparece. Pero es en el 1826 donde esta postura aparece en
en el plan de estudios generales. Esto, repito, no debemos olvidarlo porque va a aparecer en lo que viene. ¿Cómo se da la polémica? Para ir recordando, la polémica planteo tres grandes momentos. Aquí Germán Martínez Argota, Jaime Jaramillo, creo que nos permiten orientar un poco tres momentos. El primero, el origen; el segundo, donde se consolida el debate; y el tercero, yo lo llamo afianzamiento y posible cierre. Y digo posible porque no quiero negar que hayan otras ideas que estén a base y que todavía se pudieron seguir discutiendo en los años siguientes de nuestra república. El primer momento. En este primer momento quiero nombrar varias cosas. La discusión se da en 1825. Ese podemos decir tentativamente la fecha en donde aparece la discusión. Muy ligado recientemente con la adopción del bentamismo, o el texto de Bentham, perdón, como texto fundamental en la formación de los estudiantes en Derecho en universidades y colegios. Hay dos implicados, y miremos quiénes son. Vicente Azuero, profesor de Derecho y fiscal del Colegio San Bartolomé, y justamente el clérigo Francisco Margallo Duquesne, sacristán. ¿Por qué es clave sostener esto? Para entender cómo la postura crítica frente al bentamismo vino desde un sector fuerte de la sociedad neogranadina en su momento, que es el sector eclesiástico. Eso mantendrá vigente el debate, pero tendrá consecuencias políticas también. Tercero, cómo inicia en su momento, y aquí parece un cuento, pero todo inicia cuando Francisco Margallo realiza acusaciones que tienen un fundamento netamente teológico, que el Colegio San Bartolomé es un semillero de impiedad y herejía. Esos conceptos son fundamentales, porque se está haciendo, como dije, desde una perspectiva netamente teológica. Dos, que debería ser incendiado, pero lo curioso es que se lanza contra la cátedra de Derecho que dictaba justamente Vicente Azuero. ¿Por qué? Porque se estaba enseñando el pensamiento de Bentham justamente a los muchachos que estaban formándose en Derecho. Aunque lo que aparentemente fue una crítica desde el púlpito, generó una respuesta de Vicente Azuero. Eso marcó, esa pequeña tensión marcó, condicionó el debate. ¿Por qué? Porque podemos decir que este primer debate o primer momento tuvo unos efectos. Primero, esto es fundamental. Azuero deja claro que el bentamismo no es contrario a los principios morales de la religión católica. Que nuestros pensadores, juristas, políticos, lograran conciliar estas ideas, no solamente de Bentham, sino otras, con el espíritu de la religión católica, es algo que es de admirar, porque tendríamos que preguntarnos cómo lo hicieron. ¿Cómo pudieron conciliar lo que no parecía tan fácil de hacerlo para que se viera que era coherente? Dos, este primer debate que se dio entre un clérigo y un profesor de Derecho, miren lo que marca, vinculó niveles altos de la sociedad, el alto poder ejecutivo, la alta corte de justicia, el provisor del arzobispado, la vicepresidencia y la junta de teólogos para analizar qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, una aparente crítica aislada comprometió los altos sectores de la sociedad. Y por último, hay que decir que esa discusión se hizo tan grave, tan fuerte, porque el representante del sector teológico no se quedó callado, muy a pesar de que el alto poder ejecutivo concilió, que la atención bajara. La crítica al bentamismo en esta primera parte no cesó, a tal punto, y ahora van a entender por qué era fundamental la postura de Santander al inicio, que cuando Bolívar regresa del Perú, se encuentra una situación tan compleja para el 28,
que decide el 12 de marzo, teniendo en cuenta la presión de la iglesia, teniendo en cuenta lo que sostenían los padres de familia, teniendo en cuenta el clima agitado interno que había, considero que era mejor suprimir la enseñanza de venta en los colegios y universidades. Entonces, lo que inicia con vicepresidencia, termina con la presidencia eliminado. ¿A dónde voy? Ese es un debate que se dio en altos niveles y que tuvo consecuencias políticas y jurídicas, como ya se está marcando aquí. Y el último momento, podemos decirlo, y es que tras la muerte del Libertador, y recuerden que Santander se va, en este caso, desterrado por los hechos de la noche septembrina, de que sí participó contra Bolívar, etcétera, regresa a Santander y justamente el ventamismo vuelve a colocarse justamente en la escena académica, porque otra vez los textos de Bentham van a servir para la formación de los jóvenes en derecho, tanto en las universidades como en los colegios. Entonces, miren, una discusión teológica, una crítica teológica lleva connotaciones tan complicadas que afecta a lo político, afecta a lo jurídico, pero afecta también lo académico porque vincula a todos estos sectores. El segundo momento yo lo llamo consolidación, porque es el segundo momento donde sostienen algunos, en donde se dan las discusiones, las ideas que se van a mantener y que va a sistematizar Miguel Antonio Caro. Entonces aquí voy. Este segundo momento aparece aproximadamente en el 36, entre comillas, y aquí digo que se pone en escena pública las ideas. Todo lo que entre comillas se conoce como debate contra el ventamismo, parece que hubiese surgido estas ideas aquí. Da la sensación que los otros autores lo que hicieron fue o profundizar o extender o volver a replantear estas críticas. Este segundo momento vinculó a dos periódicos importantes, Vladimir lo había mostrado, el Constitucional de Cundinamarca, el Constitucional de Popayán, pero también a otro tipo de personalidades, Vicente Azuero, José Manuel Restrepo, Joaquín Mosquera, Ezequiel Rojas, y ojo con esta figura, José Eusebio Caro, padre de Miguel Antonio. Esto lleva a que Miguel Antonio Caro no solamente hereda un momento, no es una figura clave para lo que vendrá, pero hace parte de un conjunto de ideas en donde su padre se ve comprometido en un debate. Él hereda, él no es una isla. ¿Qué efectos tuvo este segundo momento? Se marcaron las pautas de toda la crítica al ventamismo, consolidó y evidenció la reflexión filosófica en su momento. Ojo, evidenció que las ideas expuestas en Europa se podían implementar en nuestro. Y cuando digo implementar, entre comillas, tiene que ver con un proceso de adecuación. Y dentro de ese momento está que las ideas de Bentham casaran totalmente con una postura de la Iglesia Católica. Eso es algo, insisto, para mí es de admirar, porque el cómo lo lograron, ese es el que no logro totalmente captar. No sé si de pronto Vladimir, conocedor de Bentham, podrá decirnos dónde Bentham puede dar pie de fondo en cada posición. Una sociedad con una visión centralista desde la conquista, desde la colonia, la república, una sociedad en donde con una fuerza de la Iglesia Católica vio en los principios de Bentham, los principios liberales, peligro para la sociedad. Y podemos decir que este segundo momento está relacionado otra vez con Santander, porque después de la muerte de Santander, parece que el Congreso decreta libertad de cátedra, y no es que se expulse las ideas de Bentham, no es que se prohíban, es que ya deja de ser obligatorio. Perdón, Giovanni, tu diapositiva está en el primer momento, no sé si ya la pasaste. Ahí, está en el primer momento. Sí. Ahí está, miércoles iba hablando por el segundo, ahí se ve. Sí. Ok, entonces vamos a pasarlo así. El tercer momento, vamos a decirlo afianzamiento. Miren la época del 69 al 72, estamos hablando de todo el siglo XIX.
Mientras se terminaba de librar la independencia, mientras se terminaba de construir la nación, este conjunto de ideas se estaban discutiendo. Vinculó a otras personalidades, Ezequiel Rojas, Ricardo de la Palma, José Joaquín Ortiz, Marco Fidel Suárez, y este tercer momento es el que incluye a Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio Caro entra ya en el momento, podemos decirlo ya, de declive, o el momento en donde las aguas frente a la crítica al benthamismo parece que se hubiesen quedado quietas. Aquí digo que no se desarrollaron nuevas ideas, sino que fueron una continuación de lo anterior, y el mayor representante en su momento fue Miguel Antonio Caro. ¿Por qué se dice que fue Miguel Antonio Caro? Por la forma como sistematizó en los estudios sobre el utilitarismo y en otros textos la crítica al utilitarismo, y cómo vendió la idea de que una sociedad como la que teníamos en pleno siglo XIX, la segunda mitad finales, esas ideas liberales, bentamistas, eran un peligro, especialmente si miramos la afiliación católica fuerte que alcanzó a tener. ¿Qué marcó este tercer momento? Consolidación de una reflexión filosófica, política y jurídica en lo que se conocería más tarde como Colombia. Se materializó un conjunto de ideas y, ojo, se pensó el país, la nación y el Estado teniendo en cuenta ideas que estaban discutiendo en el siglo XVIII y XIX. Yo sé que los historiadores pueden decir, eso es muy romántico lo que usted está diciendo, pero es que detrás del debate que hay sobre el benthamismo es una discusión que es política con ideas. El benthamismo no surge justamente en esta zona. Y la forma como se implementa y cómo se adopta y cómo se aplica es novedoso. Podríamos decir si lo que se aplicó en nuestro siglo XIX era a Bentham o fue como nosotros entendimos a Bentham. Y podríamos preguntarnos, la crítica que le realiza Caro a Bentham es al Bentham tal y cual como publicó en sus textos, o la forma como aquí se asumió las ideas de Bentham. Ya bueno, ya es una discusión que de pronto podríamos dar, en el cual el profesor Gustavo nos podría ayudar. Allá ahora sí voy. ¿Qué le cuestionó Miguel Antonio Caro al utilitarismo que los otros no hayan hecho? No vamos a sostener que fue la cabeza visible, pero sí he dicho que sistematizó. Creo que alcanzó a condensar un conjunto de ideas de pronto que pudieron estar sueltas, pero la forma como las expresó, como las mostró Miguel Antonio Caro, le dan de pronto una consistencia que diría yo faltaron de pronto en los otros autores como tal. Entonces, antes de responder esa pregunta, coloco algo que puede suceder, causar curiosidad. Nota, nace en el 43. Cuando está terminando, entre comillas, el segundo momento. Y muere en 1909, cuando ya se ha perdido Panamá, cuando ya ha pasado la Constitución del 86. O sea, Caro se ubica en un contexto histórico político en donde sus ideas no son ideas que van sueltas, son ideas que de una u otra manera se van a plasmar o se van a ver plasmadas, no porque él las haya plasmado directamente, sino que son ideas que se van a ver recogidas en una constitución como la Constitución del 86 y una sociedad como la que teníamos en su momento. Entonces, frente a la pregunta planteada, ¿qué le critica acá Miguel Antonio Caro al utilitarismo de Bentham? Y digo utilitarismo de Bentham para hacer énfasis ahí, al que llegó en nuestro siglo XIX. Y repito, tocaría mirar si ese Bentham era Bentham o cómo lo miramos acá. Porque dentro de esa idea de aplicar, de apropiar, de adecuar, hay algo nuevo que permite contextualizar esas ideas en un espacio totalmente diferente y en unas circunstancias sociales y políticas totalmente opuestas. No olvidemos que de la llegada de los españoles se dio un centralismo totalmente tan fuerte y unos pocos espacios de participación, etcétera, que parece que no hicieran posible si lo miramos que se aplicara unas ideas como las de Bentham. Bueno, podemos decir que la primera crítica, los defensores del utilitarismo desconocen o ignoran el aporte realizado por la Iglesia Católica en la educación. Que a partir de ahora, las ideas de cómo se debe regir la educación, las ideas
y la educación prácticamente, las orientaciones, los fines, la noción de hombre, la noción de Estado, la noción de sociedad que tenía la iglesia era fundamental para Caro. Pero cuando aparece Jeremy Bentham, no aparece un texto, no aparece un autor. Es que detrás de él, y es lo peligroso que ve Caro, es una sociedad diferente, un hombre visto desde otra óptica, un tipo de sociedad opuesta a la que existía. Y lo mejor, una sociedad en donde la iglesia pareciese en su momento, según Caro, que ya no cumplía el papel que tenía que cumplir. Entonces, Caro le preocupa no solo eso, sino también que ahora parece que ya la iglesia se desconociese el papel que jugó y se le entregara algo que es tan delicado, que es la formación de la juventud, a unas ideas que no responden a nuestro contexto, según él. Continúo. 2. Es lo más opuesto al cristianismo. Esto es terrible. Y ustedes van a ver, al final de estudios sobre el utilitarismo, Caro dice que el utilitarismo de Bentham está asociado al satanismo, satánico, pero no satánico porque promueva una defensa de Satán o de los distintos nombres que tenga el genio maligno, como quieran llamar, sino por cómo invierte y cómo destruye los valores que son los valores de la sociedad cristiana, del cristianismo, cómo rompe lo que él llama los principios morales, que para Caro son los principios morales de una sociedad netamente cristiana. Para Caro la moral es la moral católica y para él el utilitarismo de Bentham rompe con eso. Por lo tanto, considera que eso es satánico en esa solamente en esa medida. 3. Hace énfasis de algo que yo he dicho otras veces, nos hace recordar acá, el sensualismo como criterio moral. Apegado a su visión cristiana del mundo, católica, para Caro, el fundamento de la moral no está en las sensaciones, ni en los deseos, ni en los apetitos, sino en todo lo contrario, dejar eso de lado. Hay que encontrar un fundamento sólido y ese fundamento que se mantenga, al que se pueda recurrir, y ese fundamento no va a estar totalmente en la razón, pero va a estar justamente en una razón divina, en unos ideales de hombre, como he dicho, en unos ideales de bien, en una noción de telos diferente a la que se puede encontrar cuando encontramos a Jeremy Bentham. Y recurrir al sensualismo, como lo plantea Caro, ojo, este es como está viendo Caro a Bentham, es decir, no tendríamos moral, tendríamos morales. La idea de una moral se pondría en juego. Como cuarto punto y ligado a ese, la idea, esa identidad que establece, según Caro Bentham, entre placer y bien y dolor y mal. Mi estimado, perdón, te quedan 5 minutos. Ok, ¿cómo responder a ese problema? Creo que Caro va a sostener que Bentham no logra aclarar por qué el placer se asocia con el bien y por qué el dolor con el mal, y mucho menos a qué se llama placer, a qué se llama dolor, y por qué preferimos el placer y no preferiríamos el dolor, etcétera. Esto tiene implicaciones que yo diría serias. Para Caro, esta crítica tiene implicaciones morales y políticas. Vamos a las morales. Primero, no permite explicar la noción de progreso moral. Para Caro, el progreso moral está asociado, mientras más nos alejamos de la sensibilidad, de lo sensitivo, de lo placentero, debemos llegar a un nivel alto. Y ese nivel alto está asociado porque para Caro, el progreso está ligado a la medida como nosotros materializamos unas ideas que están expresadas en las Sagradas Escrituras, que tienen como modelo la vida de Jesucristo y que han sido mantenidas por la Iglesia Católica. Por lo tanto, él va a decir que el nivel alto del Estado es el Estado religioso, donde la moral religiosa, la moral católica, se viva.
instaura el egoísmo. Caro cree que rompe el cristianismo y ligado a las libertades, ligados a los apetitos, las relaciones de ahora de los seres humanos no van a estar basadas por la caridad, por el bien, sino por el egoísmo, el pasar uno por encima del otro. Y cree que eso rompe el cimiento de toda sociedad que totalmente y que mucho le costó a la Iglesia Católica construir. Elimina la noción de deber moral, porque para Caro, Bentham no concibe placer, felicidad con deber. Los deberes implican algo doloroso, implican dejar de buscar el beneficio particular, el beneficio propio y justamente asumir la existencia de una ley. Pues bueno, Caro cree que desde Bentham no puede existir esa ley y por lo tanto la noción de deber moral desaparece. Y atenta, como ya había dicho, contra los principios de lo que se ha llamado la moral, que es la moral católica, sin dejar de lado que la razón deja de ser la rectora al servicio de una visión de mundo, sino que se convierte en una herramienta, un utensilio para satisfacer un placer que nos permite llegar a una noción de felicidad. Carlos se preguntará, ¿a qué llama felicidad? ¿Cuál es la felicidad? ¿La felicidad del dirigente, la felicidad del legislador o la felicidad justamente de los ciudadanos? Y esa noción de felicidad marca un problema, porque como hay tantas nociones de felicidad, aquí el punto sería, ¿cuál es la felicidad a la que se busca, a la que se aspira? ¿Y qué peligro sea que se quiere imponer una idea de felicidad? Pero también tiene implicaciones políticas, esta crítica de Caro. Primero, reduce al hombre a un cúmulo de sensaciones y apetitos, deseos. Nos hace recordar una crítica que desde una posición comunitarista se ha realizado. Desde Caro, el utilitarismo de Bentham reduce al ser humano a individuo. Y eso sí es peligroso para él. La noción de individuo no cuadra con una visión desde la religión católica o una visión de sociedad diferente como la que tenía Caro. Entonces eso sí es lo que termina llevando al egoísmo, porque las relaciones entre individuos vendrían siendo relaciones netamente egoístas. El problema de la ley, y este es un asunto que ojalá podamos discutirlo en otro espacio, si la felicidad es la que va a marcar las sanciones, si la moral tiene como fin buscar la felicidad, se preguntaría, Caro, ¿esa ley no queda en peligro? Al depender la ley de la felicidad, del placer, de lo bueno ligado al placer o a la felicidad, ¿qué tipo de ley es la que tenemos? ¿Será que sí se puede hablar de ley? O así como no se puede hablar de moral, tampoco se podría hablar de ley. Y peor, si no existe la noción de la ley en términos macros, dirá Caro, la idea de una sociedad regida por una ley también se rompería, desaparecería. Por lo tanto, sostiene, el ventanismo no solo destruye la moral católica, sino también destruye la sociedad. Eso lleva a que desaparezca el orden moral. Para Caro, decir orden moral tiene unas implicaciones serias, porque para Caro, la moral es la que debe fundamentar el derecho. Y si la moral es destruida desde una postura como la de Bentham, por ende, el derecho se rompe. Los seres humanos viviríamos en un estado casi, valga la redundancia, estado de naturaleza, donde cada quien buscaría satisfacer sus intereses, pasar por encima del otro, pero no habría cohesión social según la interpretación de Caro. Y por último, el criterio de legitimidad. ¿Cómo decir si una acción es legítima, correcta o no? Si lo que hay son distintas concepciones de placer, distintas concepciones de felicidad. Al no existir la idea de una ley, de una sociedad, de un orden, según Caro, entraríamos en un caos total. Ni legitimidad, ni rectitud podría existir. Entonces, ¿eso que llevaría al borde de la sociedad? Por eso es que va a decir que es satánico, destruye, genera caos, genera desorden. Pero si lo podemos ver, y ese es el punto que yo quería decir cuando quería tocar, históricamente las ideas se desarrollan en un marco de un momento histórico, cuando se está formando la nación y se está consolidando.
cuando aparecen más tarde al final los dos partidos, que termina más tarde en separación de Panamá, pero también cómo, y es aquí donde voy, mientras esos procesos históricos se daban, cómo logramos pensar una sociedad, un Estado, y cómo se pensaba con un conjunto de ideas que se traían y que se debatían. Creo que ahí hay algo que llamar la atención, hay algo positivo, porque este es un debate que no sirvió en solo copia, aquí no se copió, aquí no se implantó, aquí se adecuó unas ideas a un contexto totalmente diferente que no supimos cómo lo hicieron, independiente de qué sería bueno plantearse la pregunta, ¿cómo lograron hacerlo? Eso sería tan vital para entender lo que yo digo, lo valioso de toda esta discusión filosófica, política, jurídica que se dio en este periodo de tiempo que fue el siglo XIX. Y sin desconocer, Caro no solamente participó de la discusión, sino que Caro participó activamente en la dirigencia del Estado. Recuerden que la Constitución del 86, pero también cómo reemplazó a Núñez en el poder. Entonces estamos hablando de alguien que fue incidente y alguien que trató de materializar ese conjunto de ideas y que las avivó porque conocía lo que se estaba discutiendo en su momento. Creo que con eso termino. No sé si me pasé, Blacho. No, gracias, mi estimado. Y bueno, damos paso a la intervención del profesor Gustavo Zorrilla. Uy, pues, un saludo para todos los que están escuchándome y parto del principio de que yo no soy un especialista en Miguel Antonio Caro, pero prácticamente la conferencia de Giovanni me obliga necesariamente a responder ciertas preguntas que él ha hecho y que yo sé que él conoce las respuestas. No podemos separar el hombre de su época, primero que todo. Entonces, juzgar a Caro por fuera de la época es un exabrupto en términos históricos, es ideológico y lo que ustedes quieran. Porque Caro resulta siendo el producto de un proceso de formación de la nación americana y en concreto de la nación colombiana, donde, como decía Giovanni ahora, inciden de dónde vienen tantas ideas que llegan a este país que está en formación y que van a producir una especie como de desajuste social, de desajuste ideológico y que van a incidir en la formación y educación del ciudadano, que es uno de los principios fundamentales de Caro. Él dice que el Estado tiene como función esencial educar a los seres humanos, a los hombres, a aquellas personas que forman parte de ese Estado, llamémoslo Estado-Nación. Y es que hay que recordar que Tomás Cipriano de Mosquera trae ideas liberales de Europa. De hecho, su hijo Julio Arboleda se educó en Inglaterra. Él está metido en los procesos de formación de la nación norteamericana. Él tiene una casa de cambio en Nueva York. Él está pensando en una nación similar a la formación del Estado democrático norteamericano. Y entonces esas ideas están llegando acá a través de muchos intelectuales. Y hay que meter a Nariño, hay que meter a Camilo Torres, hay que meter una cantidad de intelectuales que están leyendo realmente a los europeos, pero también lo están leyendo desde su propia visión. Entonces, esas interpretaciones tienen mucho que ver con esa configuración del pensamiento político, ideológico, etcétera, etcétera, de Miguel Antonio Caro. Caro tiene 25 años cuando escribe el estudio sobre el utilitarismo, que, como dijo Giovanni, es considerada una de las, digamos, después de eso ya no hay nada más que decir con relación a Bentham en este país. Pero resulta que
que Caro había sido educado por un institutor inglés, John Stevens, y Caro a los 16 años leía perfectamente, hablaba perfectamente el inglés británico, lo que me hace pensar a mí que Caro se leyó a Bentham en su idioma original, como a Tracy y como a Stuart Mill, lo cual implicaría un estudio ya, mirar esa incidencia que puede haber tenido de haberlo leído en el idioma original y no en traducciones como quizás lo leyeron otros, además de que pues él era un latinista y que además tenía una formación humanista muy fuerte y que además se educó también con los jesuitas antes de que el Colegio de San Bartolomé lo cerrara Tomás Cipriano de Mosquera, y con el gobierno de López, el papá José Eusebio Caro, que es el fundador con Ospina del partido, llamémoslo entre comillas godo, para que nos acerquemos a la idea de conservador, en la cual no estuvo, con Miguel Antonio Caro no participó de esa idea. Entonces, ahí hay una serie de conflictos y voy a tratar de, en poco tiempo que da esta conferencia, de precisar algunas cosas que Giovanni dejó allí como para la discusión. Comencemos por esta frase de Miguel Antonio Caro que dice: no hay en el mundo cosa más opuesta al cristianismo que lo es el utilitarismo, y siéndolo, nada hay tampoco ni más aciago para la sociedad ni más nocivo para la juventud. ¿Cuál es la idea de sociedad que tiene Caro? ¿Cuál es la idea de utilidad que tiene Caro? Y tendremos que remontarnos a la filosofía de Aristóteles a través de Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás de Aquino, leyendo la política de Aristóteles y las virtudes dianoéticas, considera que, si bien es cierto, la democracia sería el mejor estado político, había que preparar y educar, como lo pensó también Aristóteles, al pueblo, llamémoslo pueblo entre comillas, para que puedan participar realmente de la democracia. Y por eso Caro dice que la función esencial del Estado es educar. Pero entonces, ¿cómo va a ser esa educación? ¿Qué piensa Caro debe darse a un país que viene convulsionado por como 6 constituciones? Si no estoy mal, la última fue la del Río Negro, que la tumba cuando dice Rafael Núñez: la Constitución de Río Negro ha muerto, empieza la regeneración. Entonces, o sea, la restauración de una nueva nación que se funde en el concepto de sociedad unitaria, porque el utilitarismo está hablando de una sociedad donde no hay una unidad en términos de un proyecto de nación, de educación, sino una sociedad diluida en átomos. De alguna manera están bebiendo de John Locke y de todos estos jóvenes y todos que están hablando del individualismo liberal. Para Caro, como para Santo Tomás, la mejor sociedad es la católica, apostólica y romana, que se funde en la autoridad de Dios, pero que oriente la actividad de los seres humanos hacia un fin útil para la vida, no económica, en esos términos en que el utilitarismo de pronto la está planteando, o el sensualismo, sino útil en la formación espiritual, en la formación moral, y por eso hay una moralidad en ese tipo de filosofía de Caro. Entonces, es entendible que el proyecto de Caro de nación se va a fundar en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y que quien debe guiar y orientar toda la educación y la formación moral, no, como ya Giovanni lo planteó, no lo voy a repetir, alrededor de esos conceptos que se manejaron en ese momento sobre el utilitarismo, sino no sobre un bien moral
¿cómo decirlo? Aristóteles decía que bueno, no Aristóteles exactamente, pero más adelante lo dirían, Fichte, por ejemplo, diría que si se forma moralmente a un individuo desde la niñez en ciertos principios éticos fundamentales y principios morales, el adulto no necesitará policía para funcionar. Entonces, para Caro, resulta que el proyecto que ellos tienen filosófico, educativo, no le funciona a un país que añora todavía, y él lo dice también, y él es un hispano, un hispánico. O sea, él añora la formación de la patria española, y a través de Balmes, pues, sigue estas ideas. Por eso Menéndez y Pelayo lo admira y lo exalta y toda esta vaina. Entonces tenemos un proyecto de nación orgánica, organizada alrededor de una unidad religiosa que debe tener como principio, fuera de los valores dianoéticos que están en Santo Tomás y que pasan a través de esa corriente a España, sino que la formación moral del ciudadano debe estar orientada a construir una nación donde la finalidad de todos y cada uno de los individuos que la configuran debe propender por el bien común, colectivo y no individual. Es decir, que, acuerden, no es sino mirar hacia atrás de nuestra historia cuál es la formación cívica del ciudadano, la obediencia al papá, no la imposición. Caro decía, no se le debe regañar al niño, no se le debe imponer al niño cosas absurdas, pero hay que montar un principio de autoridad. Y como los estados están todos dispersos y no hay una unidad que recoja la intencionalidad de para él, de todos los habitantes de este territorio llamado Colombia, entonces es necesario que la iglesia actúe como principios de unidad. Y Caro insiste necesariamente en que a pesar de que la iglesia debe respetar la libertad de pensamiento y debe respetar la libertad de cultos en cierta medida, todo aquello tipo de religión o educación que atente tanto con la formación educativa religiosa católica, apostólica y romana, como contra la forma en que la Constitución se organiza para resolver el problema del desarrollo de un Estado unitario, debe ser expulsado del país, debe ser proscrito porque atenta contra la verdad. Entonces, fíjense ustedes, una cantidad de elementos que Giovanni tocó allí. Yo iba a hablar de otra cosa, pero me torció la lengua por el lado. Voy a leer un pedacito de lo que dice Caro con relación al bentamismo, y dice que, ¿y cuál es la obra? Porque se pregunta, bueno, ¿para qué sirvió toda esa formación jurídico-política que se fundó en el bentamismo y que Bolívar en un momento determinado, como dijo Giovanni, la clausuró, y creo que 9 años después, a la muerte de Bolívar, volvió el bentamismo a coger fuerza? Entonces dice, ¿cuál es la obra de los reformadores utilitaristas, de los hombres que, olvidados del deber, y esa es una condición clave del ciudadano, el deber, y entonces está recurriendo también a una vieja idea griega de Aristóteles y de Platón, y es que el ciudadano debe preguntar primero por sus deberes para poder tener garantizados sus derechos. No pueden atentar los derechos individuales de las personas contra el bien común, y por lo tanto el deber es deber a la patria. Fíjese que las fuerzas militares nuestras se fundan en ese principio del deber a la patria. La vida se le ofrenda a la patria como un deber. Y entonces predican bienestar, placer y libertad. Y entonces
Caro dice hay una contradicción en ese concepto de libertad, porque predican la libertad, pero castigan con la ley. Entonces, el que atenta contra el Estado mismo, entre el venta mismo, debe ser castigado por la ley. Ahí Caro tiene otra interesante apreciación sobre el problema del derecho. Y él dice, el derecho natural viene de Dios, pero eso forma parte de la formación moral, política, religiosa, si queremos, y los valores que eso implica con relación a la autoridad de Dios, ley natural, pero los seres humanos deben hacer coincidir la ley natural con la ley positiva. Entonces, el derecho también tiene que tener un referente práctico que tiene que ver con eso que llamamos el derecho, pues el positivismo jurídico. Y dice, es sensible tener que decirlo, pero es necesario decirlo. Ellos, legislando en nombre del pueblo, Caro nunca salió de Bogotá, solamente a la finca y a tomar chocolate allá donde Marroquín, pero tenía en su cabeza una idea de nación, de sociedad, de ley, de gobierno, que la deja plasmada junto con Rafael Núñez en la Constitución del 86, que precisamente busca orientar toda la nación en ese mismo caminito teórico ideológico, desconociendo, por supuesto, la realidad como pasa todavía, la realidad que ocurre pues en un país de regiones, de territorios a veces totalmente incomunicados, etcétera. Y dice, ellos legislando en nombre del pueblo, el pueblo es una ficción, de un pueblo esencialmente católico, realmente en ese momento era un pueblo realmente católico, han legislado contra los intereses del catolicismo, que son los de este mismo pueblo. Por eso la nación, él está hablando de una nación católica y luego la cambian un poco, ¿no? En los términos. Ellos, dice, ellos, afectando el mayor respeto a la voluntad de las mayorías, han introducido en los colegios públicos, ya mediante edictos del gobierno, ya sufracticiamente las enseñanzas de doctrinas que la mayoría rechaza y detesta. ¿Quiénes rechazan y detestan pues estas nuevas ideas sobre la educación? Pues los viejos digamos conservadores, porque en ese momento liberales y conservadores se juntaban, eso lo pensó Caro, debemos crear el Partido Nacional, donde liberales y conservadores con las mismas ideas y con una idea de religión, de moral, de ética y de valores coincidan. Con eso hay que fundar el Partido Nacionalista para llevar un solo partido. Y no es que estemos negando la oposición, dice Caro, pero es necesaria la unidad política y los partidos políticos deben funcionar y girar en torno al bienestar del Estado y no en torno a sus intereses. Y el gobernante debe funcionar en torno al Estado y no en torno a sus intereses personales. Y entonces dice, ellos apellidando federación han despedazado el país. Por eso la Constitución del 86 lo que trata es de reconstruir esa comunidad, esa sociedad que para la visión que tienen en ese momento los llamados conservadores, porque el que funda el Partido Conservador, el papá con Ospina, es la necesidad de una unidad, que eso fue lo que nos dejaron como legado, ¿no? Y dicen, sí, la descentralización administrativa, dice Caro, y se nombran, se aparecen los departamentos y los gobernadores deben ser nombrados desde el centro, desde Bogotá, y ustedes saben que eso ocurrió durante mucho tiempo, y cada uno de los departamentos se gobernará internamente de acuerdo con sus necesidades, pero obedeciendo a las políticas centrales del gobierno. Es decir, que el gobierno dicta la política nacional, dicta todo lo que ocurre ahora todavía, el régimen fiscal, etcétera, etcétera, y eso luego lo trasladan a los departamentos, allá lo ajustan. Entonces dice que
Ellos, apellidando Federación, han despedazado el país. Ellos, aclamando la soberanía del pueblo, le han multiplicado los amos y aumentado los tributos. Ellos, consultando a todas horas el bienestar de todos, han ocupado aún las rentas de los municipios, colegios y hospitales. Ellos, defensores natos del pueblo, han reducido el pueblo a la servidumbre y a la miseria. Ellos, en fin, déspotas en el poder, revolucionarios bajo el poder, pero siempre y a todo trance utilitaristas, mantienen a la sociedad en un estado constante de contradicción, miseria, ignorancia y malestar. Y se pregunta, pues bien, 50 años hace que el libro de Bentham está en manos de los estudiantes y hasta ahora no ha producido un legista ni una ley que pueda durar años, y nuestras constituciones son defectuosas y nuestra legislación es un fárrago en que los disparates no escasean. No sé cómo voy de tiempo, Vladi. Pero entonces, 6 minutos, te faltarían 6 minutos. Bueno, listo. Pero entonces creo que estoy tratando de mostrar un poco la figura política de Caro. Caro, como estaba diciendo Giovanni, entra en la fórmula presidencial de Rafael Núñez para poder bloquear el movimiento liberal de los movimientos liberales que están intentando volver a llegar al poder. Y asume la vicepresidencia. Y un rasgo muy interesante de la personalidad de Caro: nunca traicionó a Núñez, y a pesar de que estuvo en el poder 6 años, porque Núñez asume la presidencia y se va para el Carnero porque está enfermo, y cuando está intentando regresar a tomar el poder por misma sugerencia de Caro, muere. Entonces Rafael Núñez le ha dicho a Caro que en la correspondencia le dice que pues que tiene que continuar la obra que ellos han iniciado, y Caro continúa en el poder, y como gobernante se mantuvo bajo esa idea, y entonces les resultaron como 2 revoluciones, 2 intentos, un intento de toma de Bogotá, revoluciones por 2 movimientos revolucionarios fuertes que él puso a sus ministros. En este momento pues no se trata de hablar de nombres particulares, y lograron acallar esos movimientos, y la Constitución sigue adelante con pues las consecuencias que todos conocemos. Luego viene la pérdida de Panamá, terminan en el poder Marroquín y San Clemente. Marroquín y San Clemente no logran manejar realmente una nación que está afrontando nuevas crisis políticas, la separación del Istmo de Panamá, los conflictos que se vienen encima con el Perú, los problemas con Venezuela, los problemas con Ecuador, que muchas veces pues hay que esculcar la historia particular de estos momentos para entender que nosotros estamos en el centro de una serie de conflictos políticos, económicos. Caro, el Banco Nacional lo monta Núñez, y Caro utiliza el Banco Nacional para producir billetes sin respaldo de oro, porque era necesario salvar la economía que naufragaba, porque se acabó la plata que entraba por el café, perdón, por el tabaco, por la quina, por otros productos, porque nosotros exportábamos, pero el bloqueo, digamos, a las importaciones era para mantener un Estado paternalista, un Estado que resolviera todos los problemas paternalmente, como buenos hijos de Dios y siervos de la Iglesia. Y entonces Caro permite la emisión de billetes sin respaldo de oro, digamos, el café se convierte en un primer renglón de exportación, y empieza a entrar mucha plata por el lado del café, y entonces luego Caro aplica pues impuestos a los cafeteros para que de alguna manera ayuden a renovar la economía del país, que está haciendo aguas por toda parte. Hay una serie de elementos que confluyen en el gobierno de Caro, que tienen que ver con lo económico, con las relaciones exteriores, con los apoyos
de otros lugares como España misma y Inglaterra y otros momentos que están allí. Yo dejo allí porque si no me toca empezar a plantear otros problemitas que hubiera querido trabajar en otro momento lo podemos hacer. Listo, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Giovanni. Entonces abrimos el espacio para las intervenciones, preguntas. Jesús, adelante. Buenas tardes, agradecer a ambos ponentes. Bueno, mi intervención se va a limitar a 2 puntos. El primero va dirigido al docente Gustavo, en la medida en que él hablaba de una especie de ley natural y ley humana. En ese sentido, yo me preguntaría, él hablaba de un equilibrio entre las dos leyes. En ese sentido, yo me preguntaría, ¿en qué medida sería eso posible cuando de fondo en la ley natural hay como una especie de determinismo, absolutismo que impide ese equilibrio entre la ley humana? El segundo punto, dirigido al profesor Mafiol, sería que me gustaría que ampliara un poquito las críticas de Caro hacia el utilitarismo, porque pienso que detrás del utilitarismo hay como una especie de inclusión a la pluralidad. En ese sentido, Caro, una de las cosas que critica es que hay una concepción de ser humano material que niega la razón. Me preguntaría, ¿qué tanto niega la razón cuando esa misma materialización es la que permite esa afirmación? En el sentido de que hay de fondo una especie de dialéctica que no se trata solamente de la idea de un ser supremo, de un absolutismo por allá en la nada, sin ningún fundamento, y por medio de esa materialización humana, ese accionar, es que se establece este tipo de razón de las ideas. Hasta ahí sería mi intervención. ¿Se contesta, Vladimir, o se espera? Sí, no, contesta. Mira, la ley natural, o sea, viene de Dios, o sea, está fundando el catolicismo, la Iglesia Católica, y eso pues viene haciendo camino desde Santo Tomás de Aquino para adelante. Pero no puede haber un conflicto de intereses entre la ley natural y la ley positiva o el derecho positivo. ¿Por qué? Porque lo que hace el derecho positivo en ese momento es establecer, como la Constitución debe orientar el camino de la ciudadanía, debe necesariamente estar regida por una ley que sea aplicable, la ley positiva. Y entonces esa ley positiva, en este caso, bebe de la fuente del derecho natural. Entonces, por ejemplo, Caro dice que no se puede hacer ley a partir de las sentencias de los jueces, que esa ley tiene que tener un referente mucho más, digamos, ontológico. Entonces, no hay necesidad de contradicción. Lo que hay que es un ajuste para la aplicación de la ley. Por ejemplo, la pena de muerte, si quisiéramos aplicar la pena de muerte por delitos X, Y o Z, eso sería concitante con la doctrina católica que defiende la vida de los seres humanos. Pues no, entonces habría que hacer la prohibición de la pena de muerte y cosas por el estilo, ¿no? Pero pues como esto va para más y el tiempo no aguanta, que no sé hasta qué punto te conteste, porque para poderte contestar totalmente la pregunta implicaría mostrarte el texto de Caro alrededor de esa concepción de justicia, de ley y del derecho positivo. Es que el derecho comienza a positivizarse y los abogados empiezan a formarse, que es una de las cosas que le damos mal heredadas, ¿no? Es que ya no se forman filosóficamente, ya no se forman en una concepción más amplia del humanismo, sino que comienzan a restringirse a lo puramente del derecho positivo, y pues hay que ver las fuentes del derecho positivo en los ingleses. Eso ahí lo sabe mejor Vladi. Hasta ahí te dejo.
Bueno, si no me equivoco, Blacho, el siguiente punto de Jesús Daniel fue la crítica de Miguel Antonio Caro al ventamismo en lo que tiene que ver, si no me equivoco, la concepción de hombre. No sé si alcancé a escuchar bien por la intersección, hubo interferencia. No sé si era que profundizar un poco en esa noción de esa crítica. ¿Es así, Jesús Daniel? Jesús Daniel, lo que te pide es que profundices un poco más en los conceptos de la crítica que le hace Caro al ventamismo. Ok. Ajá. Bueno, son distintos aspectos que tendríamos que tocar en ese caso, pero Caro parte la crítica desde su concepto, desde el concepto de utilidad de Bentham. Entonces, desde ese concepto de utilidad lo empieza a desglosar y empieza a mirar que para Bentham, según Caro, el concepto de utilidad está asociado a placer, a dolor, ausencia de dolor, y está asociado al final con felicidad. A partir de ahí, Caro empieza a desglosar a Bentham, lo hace bien como él lo interpreta, y empieza no solamente a desglosarlo, sino a sentir que bien y placer no se relacionan, ya sea porque el placer sea causa del bien o ya sea porque el placer me lleva al bien. Y mucho menos entiende cómo esa noción de bien, de placer, se asocia con felicidad. ¿Por qué? Porque Caro maneja la noción de felicidad desde dos puntos de vista. Uno, dice, si la felicidad no se puede dar una definición unitaria de felicidad, tendríamos distintas concepciones de felicidad, distintas concepciones de bien. Pero Caro va más lejos. Si la función del legislador es hacer feliz, producir la mayor felicidad de sus ciudadanos, Caro se pregunta, ¿cuál es la noción de felicidad que tendría el legislador para sus ciudadanos? Caro ve que hay una contradicción. Si el legislador tiene que garantizarle la felicidad, Caro cree que parte de una noción ya previa. Pero entonces esa noción chocaría con las nociones de felicidad que tendrían los ciudadanos. Entonces ahí es donde llega a decir, es contradictorio consigo mismo el bentamismo. Pero a la vez es tan contradictorio porque Caro lo está mirando, como dijo Gustavo, desde una orilla. Y es desde una noción de sociedad, desde una noción de hombre, desde una noción de fin, desde una noción de vida buena, por decirlo de esa manera, que va en contra la postura bentamista. A partir de esos conceptos, libera todo y llega a la conclusión más grande. Y es que el bentamismo tiene implícito una noción de sociedad, y es la sociedad liberal, vista la sociedad como un conjunto de individuos, en donde no hay ningún lazo que los una. Eso es lo peligroso que ve Caro. Además, vista de esa manera, las relaciones humanas tendrían que ser netamente egoístas, porque lo que se buscaría satisfacer es el bien individual y no el bien, eso, vamos a decirlo, comunitario, social. A la hora de que preguntemos cuál sería el bien de la sociedad, desde el utilitarismo, según Caro, sería un problema. Porque si se dice que hay un bien de la sociedad, estaría imponiéndole esa noción de bien a unos bienes individuales. Pero si se sostiene que los bienes que priman son los individuales, entonces se preguntaría, ¿tiene cabida preguntarse por los bienes de la sociedad? Repito, ese es el Caro que ve, ese es el Bentham que ve Caro, desde la orilla que lo está mirando. No voy a sostener que está prejuiciado, pero la postura, la crítica que él realiza es alguien que con una postura muy bonita, hermosa, porque Caro considera que está bien fundada, pero cae en contradicciones cuando tenemos que dar el salto del individuo, del ciudadano, a pensar en la sociedad. Ahí cree que está el problema. Y que eso lo resuelve muy bien desde una visión netamente católica, cristiana. Porque ya de entrada, el ciudadano en una visión católica ya está inmerso en una sociedad.
Eso es lo que podríamos decir así a someras cuentas para no ocupar tanto tiempo. ¿Me permites apoyar un poquito más Dale. esto? Resulta que acuerde de que hay varios elementos allí que usted está tocando fuertemente. Primero, para el ventamismo, pues lo que le Caro, pues yo no voy a defender a Caro, simplemente voy a plantear el problema donde él lo ve, ¿cierto? Es que esa felicidad, ese bienestar individual parte de las cosas exteriores, ¿no? O sea que es como comer muy bien, como tener un buen carro, como eso produce felicidad. ¿Y cómo puede legislar un Estado sobre la felicidad individual de cada uno de sus ciudadanos? Muy berraco. Entonces ahí es donde le hace la crítica, Caro, le dice, no, un Estado no puede partir de los deseos particulares. Tiene que buscar una unidad colectiva y entonces no puede, entonces tiene que cubrir a la religión, porque en la religión encuentra un cierto asceticismo, ¿cierto? Es que no desprendámonos un poco de los bienes terrenales y tratemos de buscar el bien colectivo, ¿no? Entonces, pues, si nos vamos a enriquecer, que es lo que nos pasa últimamente, ¿no? Pues entonces no estamos pensando en el colectivo, sino en nuestra satisfacción personal. Entonces, él ve el peligro que hay allí en esas ideas, porque eso destruye una unidad que no existe todavía, además. Entonces, es el problema del federalismo, ¿no? Cada estado que se arme como pueda y entonces vamos a tener una guerra de estados contra estados, que es lo que está ocurriendo. Se levanta un grupo militar en Antioquia, se levanta otro en Popayán, se levanta otro en Cundinamarca, la costa monta el suyo, y todos contra Santa Fe, Bogotá, donde está el solio presidencial. Eso le pasó. Eso le pasó. Y entonces el hombre está preocupado por esas cosas. Yo creo que allí hay, esos elementos son claves. Tú lo estás, es por esa lectura de esa manera. Él no está diciendo que el pensamiento de venta no pueda ser interesante, sino peligrosamente interesante. Nasser te dio la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias por la exposición a Gustavo y al profesor Giovanni. Ofrezco excusas si la pregunta no es pertinente porque soy un absoluto neófito en estos temas. Quiero hacer un apunte superficial a Gustavo y una pregunta al profesor Giovanni. Cuando el profesor Gustavo leía el fragmento del libro de Caro, pues... La crítica al ventamismo. Sí, o sea, antes hace un apunte muy importante, Gustavo, relacionado con Hegel, que el hombre es fruto de su presente y de su contexto histórico. Pero cuando, desde mi profundo desconocimiento en el tema, cuando Gustavo leía el texto, pues si yo no supiera que ese texto fue escrito por Caro, pues podría asociarlo con cualquier artículo del presente, o sea, de nuestro presente actual, frente a todos los conflictos políticos y económicos que estamos sufriendo. Entonces, parece que no hemos cambiado mucho, ¿no? Y eso lo discutíamos al inicio, antes de iniciar la charla. La pregunta para el profesor Giovanni es que con las preguntas finales que usted se plantea, que las deja abiertas, creo que un aspecto importante que podría ayudar a resolver esas preguntas es diferenciar muy bien los conceptos de placer y felicidad. Y cuando usted toca esos conceptos que correlaciona su exposición a Caro, que en momento los separa y en momento los interconecta, entonces no sé si en Caro él los utilice como sinónimos o en momento los separa o los define muy bien el uno frente al otro. No sé si me hago entender con la pregunta.
puedo apuntarle un poco más a lo de Nasser para que le metamos el dedo a eso. Mira, el hombre, mira, Caro, mira lo que dice Caro. El cristianismo, esto es importante para Jesús, el cristianismo armoniza las facultades del hombre, ilustra su razón, mueve su voluntad, ordena sus sentimientos, ¿no? El catolicismo debe permearlo todo, dice Caro, apoderarse de todo, modificarlo y santificarlo todo. Parece un cura predicando, ¿no? Ojo que yo dije que yo iba a ser de cura, de oficial de defensor, pero es que mira lo que dice más adelante: si Colombia dejase de ser católica, no sería para adoptar otra religión, sino para caer en la incredulidad, para volver a la vida salvaje. La religión católica está pegándole un pisotón a joven, ¿no? La religión católica fue la religión de nuestros padres, es la nuestra y será la única posible religión de nuestros hijos. O ella o ninguna. Más, o sea, el hombre no renuncia bajo ningún punto de vista a su ideario político y educativo. Gran conservador. Eso es totalmente importante tenerlo en cuenta. No anda volteando de aquí para allá ni allá para acá. Por eso su lealtad con Núñez es totalmente incondicional. No le cuenta todo lo que hace. Lo mantiene al día en las cartas de cada una de sus acciones como vicepresidente, y jamás quiso ser presidente. Él siguió efectuándose como vicepresidente, aunque pues constitucionalmente era presidente después de la muerte de Caro. Esas son lealtades, esas dianoéticas de Aristóteles, ese concepto de justicia, de término medio, de una sociedad equilibrada, ni mucho porque abarque el santo, ni poco que no lo apriete. ¿Cómo es que dice? Bueno, listo, que sigue Adelante, Giovanni, y después tiene la palabra Roque. Nace, vamos a decirlo así, como decimos aquí en la costa, me arrinconó. Hay dos cosas, tienes razón. Da la sensación de que, en mi presentación, de que Caro asociara, por un momento diferenciara placer, felicidad, y en un momento parece que fuera como los acercara, eran sinónimos muy cerquita. Vamos a decirlo así. Caro lo que está hace dos cosas. Primero, evidencia las dificultades que él encuentra en Bentham cuando sostiene que el principio de felicidad está asociado a la noción de placer y está asociado a la noción de felicidad. Porque llega el momento en donde Caro pregunta, bueno, ¿qué es placer? Se puede definir placer o se puede hablar de placeres. Y lo otro es, ¿qué es felicidad? Mostrar el paso del placer a la felicidad para Caro dirá, puede ser fácil entre comillas, pero lo que muestra Caro es que Bentham, eso que aparentemente es fácil de explicar, Bentham no aclara en qué medida buscar el placer me llevaría a la felicidad, o hasta qué medida pareciera que la felicidad puede ser una acumulación de pequeños placeres hasta llegar. Si es así, Caro diría, entonces tendríamos un fin. Debe existir algo. Caro, por eso él asocia sensualismo a utilitarismo. Sí, por eso lo asocia. Además de que asocia placer tal y cual como y la noción de felicidad, como yo por eso digo, lo acerco un poco acá. Para Caro asocia felicidad con la satisfacción de placeres, y los placeres están asociados a los apetitos, a lo sensitivo. Pues si es así, entonces nunca tendríamos sosiego, no alcanzaríamos a esa noción de felicidad. Por eso contrario, debe existir algo aparte. De ahí a que le diga, la postura de Bentham es bonita, pero se queda en el mundo físico o en el plano físico. Necesitamos, como ya lo dijo Gustavo, tener un plano no físico.
donde puede existir una ley, donde puede existir un principio que regule, que oriente, ojo, esos placeres y esa noción de felicidad. Es que Caro no es que no está de acuerdo en que existan placeres o se busca la felicidad. Lo que él se opone es que esa noción de placer y esa noción de felicidad esté aislada de algo que le dé unidad y que lo cohesione, que viene siendo justamente una orientación divina, por decirlo de esa manera. Un fin totalmente que no es sensible. Por eso es que él juega, pero él juega y lo que yo muestro como cercanía y lejanía, en el fondo evidencia lo que Caro muestra de venta. Debió haber aclarado, según Caro, qué es eso bien de placer, qué es felicidad y peor, qué es dolor. Sí, claro. Usted se acuerda que él es nieto de una de las Ibáñez, ¿no? De Nicolasa. Sí. Si no sé. Entonces, ahora, en la vida cristiana, mira lo que pasa, en la vida católica, el dolor no es malo. Y eso lo necesariamente. El dolor me puede llevar, y si vamos a la vida de los santos, los mártires, el dolor puede tener de pronto a mediano o largo plazo una noción positiva, por decirlo así. Pues eso lo desconoce Bentham. Claro. Repito, aquí yo creo que el punto es que la lectura que hace Caro, vamos a decir, no, vamos a meter la mano, profe, está tan condicionada a su postura que hay dos opciones: o acerca a Caro, o acerca, perdón, a Bentham, o simplemente lo aleja. O sea, parece que no llegara como que un momento donde oscilara y termina siendo algo que es que de pronto no hizo Rojas, que él lo aleja. No concilia el bentamismo con la visión católica de una sociedad, porque hay otra cosa. Lo que concibe Caro como progreso moral está asociado a algo diferente a lo que Bentham asocia como progreso moral. Para Caro, lo que ya la noción de moral de Bentham no llevaría al progreso moral del hombre, sino al contrario, a su perdición. O sea, son dos orillas, no encuentra cómo acercarlas. Pero Ezequiel Rojas sí tiene algo. Es que aquí es donde voy. Viendo la postura de Caro, vemos como que Bentham no cuadra. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, la postura de Ezequiel Rojas, vamos a ver que vemos cómo sí se puede acercar esos principios a una sociedad como la de nuestro siglo XIX. Ahí es donde yo digo, ¿cómo lograron acercarlo y cómo lograron justamente valorarlo desde una mirada que a veces no cuadra? ¿Cómo lograron producir todo eso que de pronto el resultado no es más llamativo, pero ya el ejercicio es lo que digo que es brillante? Interesante, sí. Sí. Ahora, por eso yo le he trasladado a Blacho la pregunta. ¿Bentham da pie en algo para que algunos lo asuman? ¿O es que ni siquiera Bentham da pie para que Caro diga, bueno, hay algo que yo puedo tomar? Es que Caro no toma nada, casi nada. Sí, eso es lo que te podría decir. Lo que pasa, Giovanni, ya te una emoción allí. Lo que pasa, Giovanni, es que el problema de Caro está enfocado al problema de la educación. Y si el bentamismo está educando así, ¿qué tipo de país vamos a tener al otro lado? Ese es el problema central. Él puede que no esté en contradicción con las teorías en términos generales, pero con la aplicación en la educación desde el niño hasta el adulto, allí es donde ve el problema Caro. ¿Qué tipo de producto va a sacar una educación de corte bentamista? El hombre se asusta ante eso, porque este es un país católico, apostólico y romano. En ese momento es más católico, apostólico y romano que ahora. Sí. Roque tenía levantar la mano. Buenas tardes, colegas y demás. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta ya se ha ido respondiendo, pero tiene un elemento adicional, ¿no? Algo de paradójico. Y es, diríamos, bueno, y un comentario también que voy a hacer posterior. Diríamos, es desde el locus o desde las ideas que se posesiona Caro, rastreando un poco a partir de lo que dice el profesor Gustavo, es que él lee
aventan desde la enseñanza que obtiene desde Inglaterra, ¿no? Y uno dice, bueno, Le uno podría aventan en decir, inglés. exactamente, uno podría decir, bueno, ahí hay unos elementos en esa sociedad, diríamos que son las bases también de Caro, ¿no? Y que puede ser totalmente distinto a lo que sucede en su momento en el país. Entonces, bueno, y aunque el debate filosófico no conduce necesariamente a la materialización, si uno ve lo paradójico en torno a por qué de pronto la Constitución del 86 no conllevó a elementos como de pronto los derechos, digamos, fundamentales, a partir de la crítica Venta mismo que habla sobre lo individual. O sea, uno podría decir, a partir de eso se pudo desarrollar ese elemento, ¿no? Creería yo. Y lo otro, el comentario va asociado a lo último, ¿no? Y es que estos debates, uno podría decir, ese debate interesante, ¿no? De ese momento. Y uno dice, bueno, a partir de lo que decía, creo que Eduardo, y me encuentro con él de acuerdo, que son posiciones realmente a partir de las ideas conservadoras. Y si uno ve lo que plantea Caro, rastrea que hay una posición netamente conservadora. Obviamente eso diametralmente opuesto con lo que sucede hoy, ¿no? Lo que sugiere entonces que debe haber, es necesario los debates de filosóficos, no necesariamente por filósofos, pero sí estos debates que uno los ve hoy podrían, diríamos, dar unos elementos a la sociedad actual. Entonces, esa era la pregunta y el comentario. O sea, ¿por qué a pesar de esa posición, pues, se tuerce un poco en el reflejo de una constitución donde está, pues, también Rafael Núñez, diríamos, y también tiene cierta cercanía con Caro en el sentido de que son realmente dos conservadores en el sentido de la palabra? Gracias. Ahí hay un problema más complicado todavía. El ataque que hace Caro al liberalismo doctrinario. Pero Caro en algún momento dice, el que no está conmigo es mi enemigo. ¿Cómo hacemos? Él dice que el liberalismo doctrinario tiene este país jodido. ¿Por qué? Porque la doctrina obliga a que quien pertenece al partido no pueda traicionar los principios del partido. Tiene que asumirlos doctrinariamente. Entonces uno tiene que ser fiel al partido independiente que crea o no crea. Su primera época es contra su papá, precisamente contra el la doctrina del Partido Conservador de José Eusebio Caro y Ospina, que eso le costó la salida a su papá para los Estados Unidos volado, porque lo iban a matar. Eso no es ahora que ocurre, pero el Partido Liberal para Caro era doctrinario, y entonces no admitía nada de religión. Acuérdense del obispo Willes, que en el púlpito decía, matar liberales es importante para la religión. Es más, el que mata a un liberal tiene pasaporte al cielo derechito. Y los liberales no podían entrar a las iglesias cuando eran doctrinarios. Por eso Caro dice, pero si es que aquí hay una partida de conservadores que son liberales y una partida de liberales que son conservadores. Ay, dejemos de pendejear y juntemos todos esos conservadores liberales y todos liberales conservadores, porque estos liberales de camándula son más doctrinarios, o sea, son más de la doctrina católica que los conservadores de camándula. Eso es chistoso, pero ese es el país en que nos hemos movido, en que hemos ido construyendo ideología, sentido de nación, ¿no? Y las consecuencias las tenemos. Es lo mismo que hablábamos antes de empezar la charla, Gustavo, Sí. que todos se han construido a partir de esas narrativas, de esas dinámicas, de esa bipolaridad, y que en el fondo no son tan bipolares, sino que tienen
digamos, hay una línea y esa línea es la ultraconservadora y todavía somos conservadores. Eso no se ha perdido. Sí, Sí, estoy de acuerdo, bueno, Eduardo. Pero miren, además peleamos por el poder. Es que el problema es que detrás de eso está la pelea por el poder. ¿Quién llega allá para joder al otro? sí. Bueno, miren, Giovanni ha hecho unas preguntas sobre la posibilidad de encontrar alguna relación entre el utilitarismo y la religión. Quiero resaltar uno de los aspectos que mencionó Giovanni y es precisamente el intento de los bentamistas latinoamericanos, precisamente de la Nueva Granada, de conciliar cosas que son inconciliables, ¿sí? En primera instancia. Pero miren, esto es tan importante y así va a quedar en uno de los escritos que tenemos pensado publicar, y es que los bentamistas neogranadinos intentaron conciliar religión católica y utilitarismo 30 años antes de que lo hiciera John Stuart Mill. Eso es muy valioso, eso es muy importante. John Stuart Mill en 1860 y pico, ¿sí? Cuando escribe su utilitarismo, en alguna en el segundo capítulo está mencionando de que el utilitarismo no es necesariamente una doctrina atea. Sí, está escrito y eso ya lo estaban planteando los intelectuales de la Nueva Granada y eso es un elemento fundamental, ¿sí? Antes de John Stuart Mill. Lo segundo también es que hay que recordar que el texto que llegó aquí de Bentham, los tratados, es una traducción que hizo Salas y Cortés de el texto original que fue en francés. ¿Sí? Y hay un libro reciente de una profesora, Marta Lucía Jaramillo, que se llama Jeremy Bentham y los lectores neogranadinos. Ahí en ese libro muestra, entre otras cosas, que las traducciones pudieron jugar un papel importante para la manera en cómo se leyó Bentham. Claro. Sí. Eso es un elemento que no podemos desconocer. No podemos desconocer porque esas traducciones venían, o sea, el traductor Cortés intentaba ser fiel al original, pero no lo lograba. Sí. Y además de hacer la traducción, entonces iba comentando en contra de algunas cuestiones del utilitarismo, iba comentando, sí, iba criticando el utilitarismo. Entonces esa versión que llega aquí es una versión, como dice la autora que les mencioné, es una traducción viciada. Y eso también ayuda a que haya cierta prevención contra el bentamismo. El mismo Bentham, ahí está en algunos de sus textos, menciona el hecho de la posibilidad de vincular utilitarismo y religión. Sí, pero la religión tiene que estar subordinada a la política y eso sí no le va a gustar a los católicos para nada. Sí, la religión tiene que servir como instrumento para alcanzar la labor principal que tiene el legislador y es la felicidad de los asociados, de los súbditos y todo lo demás, pero la religión termina siendo un medio. Para Bentham es un medio, entonces eso obviamente cae muy mal. ¿Sí? Cae muy mal y Bentham dice, se va a ir aproximando, va a haber una aproximación entre utilitarismo y religión, pero más por las posibilidades abiertas del utilitarismo que por la misma religión, pero tiene que estar subordinada. John Stuart Mill lo va a mirar de una forma diferente, sí, diferente, pero sí hay la posibilidad de vincularlo. El problema, tanto para John Stuart Mill como para los bentamistas neogranadinos, es, bueno, ¿qué se hace con la verdad revelada? ¿Sí? Ahí hay un problema, ¿sí? Que lo tiene Mill y que lo tienen los bentamistas neogranadinos. Además, para no meternos, ya tenemos que ir cerrando para no meternos en otra discusión. La crítica fuerte de todos los utilitaristas hacia la idea de derecho natural. Sí. Eso hace que los antibentamistas rechacen también al
al utilitarismo, porque no puede, o sea, el utilitarismo no comulga con el derecho natural, no puede comulgar. Claro, Sí. claro. Entonces ahí la cuestión termina siendo extremadamente difícil. Y otra de las cuestiones que Bentham tampoco comulga es que Bentham no está de acuerdo, como llamaban en la época, las maceraciones, o sea, todo lo que tiene que ver con el ayuno, todo lo que tiene que ver con el flagelo. Sí, eso es aterrador para el utilitarismo. Lo que pasa es que con Caro también hay una cuestión, y ha sido historia, ha hecho historia esta idea en la filosofía, y es creer que Bentham no tiene una gradación con relación a los placeres. Sí, lo que se dice comúnmente es que John Stuart Mill agregó al utilitarismo la distinción entre los placeres espirituales y los otros tipos de placeres. Y eso no es tan así. En Bentham hay una distinción de los placeres que no se queda simplemente en lo cuantitativo. En Bentham sí existe una modulación de esos tipos de placeres, pero en la historia de la filosofía lo que se está diciendo es que la distinción entre John Stuart Mill y Bentham es que Stuart Mill sí cree que hay unos placeres superiores a otros. Bentham también en Bentham también es así. Vladi, hay dos cositas que vos has puesto ahí en escena que me parece interesante matizar. Primero, la pelea de Caro no es contra el benthamismo cristiano, sino que es contra el anticatolicismo de Bentham. O sea, hay que diferenciar entre la religión cristiana que abarca todo Occidente, sí, el cristianismo como principio unificador, civilizador, etcétera, con el cual no está peleando Bentham. Simplemente lo está traduciendo a partir de las ideas liberales del siglo XVII, ¿cierto? Y lo que ve Caro es que el cristianismo después de la Reforma Protestante produce tantas iglesias, tanta dispersión religiosa en términos de una unidad con relación al catolicismo. Y entonces él lo que está diciendo es que el benthamismo ataca el catolicismo, no el cristianismo. Y están las encíclicas de los papas del momento. Claro, el catolicismo pone a Dios por encima como razón natural. Y al poner a Dios por encima como razón natural, Bentham vuelve a las ideas antiguas o a las ideas innatas que están en San Agustín también. Yo no sé por qué olvidaron a San Agustín si San Agustín recorre con su filosofía de la historia todo este proceso. Las ideas que están en Dios y Dios se las pone al hombre allá, se las siembra al hombre y claro, la ley natural está allí, por supuesto, y no es sino acondicionar el derecho positivo que es de la ciudad, ¿cierto? Del Estado a la ley natural. Eso, pues el problema es que con las iglesias cristianas esto se le forma un despelote a Caro y en vez de producir unidad, produce dispersión. Pero la pelea no es contra Bentham anticristiano y no anticatólico. O sea, atentar contra el catolicismo. Y también Caro dice que el peligro de Bentham es que lo lean mal y que lean su utilitarismo como un hedonismo, como un sensualismo. Pues eso le pasó a los epicureístas. Los leyeron como si el jardín de las delicias de Epicuro fuera una especie de prostíbulo de todo, donde podían entrar todo el mundo a disfrutar de todos los placeres, y el pobre Epicuro no pensaba así. Epicuro habla de otro tipo de placeres éticos, morales, intelectuales, ¿no? Y todo el mundo dice que como hay que buscar el placer y darle rienda suelta al deseo, pero ¿a cuál? Si ya la filosofía ha dicho que el deseo estaba ligado al conocimiento superior. Bueno, es que son lecturas pues amañaditas. Yo diría algo, Gustavo, Blacho, Nasser, y es que la vertiente, y tú tocaste, Gustavo, y es que Caro no solo lee a Bentham desde una visión católica que está defendiendo, sino que le agrega algo, y es el elemento latino. Español, además. Es el latino y español. Él
para defensor de cuestionar cita Cicerón. España. Pero Caro sigue defendiendo la idea de una España, de un ideal de hispánico, que esa mezcla entre la visión católica ligada al ideal hispánico y esa visión latina sirven como elementos para atacar la postura de Venta. Ahí está Franco, que hace esa síntesis, familia, patria y religión. Ahora, no, esto no quiere decir, aquí hay que colocar una pincita, que tenga una visión católica, que lea desde una visión de España, o que tenga una visión muy pegada a los latinos, que también es Cicerón, que también hace Claro. David Hume. Eso no quiere decir que veamos ver de pronto a un Caro como un retrógrado. Exacto. Uno de los grandes traductores de los latinos fue Caro. O sea, y los aportes que realizó fueron majestuosos. Hoy estamos cuestionando de pronto cómo lo queramos de ver, Estado, etcétera, pero lo que podemos decir es que lo que aportó Caro como intelectual al debate 19 ha sido una de las cosas bellas. Al debate de ahí a que yo diga que, y aquí voy, una diferencia con los historiadores, no es que el que hace filosofía se va por las nubes, no. A la par como se iban sucediendo temas, no solo se discutía de centralismo, de federalismo, sino que no solo el tema de la esclavitud, que también Caro le pregunta a Bentham, ¿y usted qué piensa de la esclavitud? Según su postura, entonces, no es tan liberal porque usted estaría justificando la esclavitud. Lo agarra por lado y lado. Es una forma de cómo nuestra dirigencia pensó, analizó, o sea, cómo reflexionó sobre esa. Se estaba haciendo algo más que a veces siento que se ha querido desconocer. Y ahí es donde yo voy. Si eso que se hizo en nuestro siglo XIX, que marcó mucho, no es considerado filosófico, compañero, yo siempre me preguntaré lo mismo. Entonces, ¿qué es lo filosófico? Porque es que si vemos que Habermas y Rawls en liberalismo político piensa algo, eso es hermoso, brillante. Habermas enfatizó validez, ni se diga. Pero resulta que cuando desde acá se piensa y no voy a hablar ni siquiera ni Dussel, voy a ir a nuestro siglo XIX, lo que se pensó, lo que se hizo, pues decimos, entonces se le empieza a mirar como el matiz, que esto no es filosófico, que es que mezcla la literatura. Yo diría, ¿será que tenemos un concepto de filosofía tan reducido o de lo que significa ser filosofía extraño? Porque yo no sé cómo se distingue hoy. Ahí quería terminar yo. O sea, si esto quiso este señor discutir con los pensadores del siglo XIX, todo lo que fue el aporte del siglo XVIII no es hacer filosofía, pues entonces, bueno, yo diría, ¿qué carajo estamos haciendo? Sí, eso es uno de los. Sí. Lo que pasa es que la filosofía se ha entendido como San Agustín dijo, Kant dijo, Freud dijo, y nosotros no decimos nada. Y no es que no digamos nada, Gustavo, lo que pasa es que no nos escuchan, que es diferente. Bueno, igual sí. Estoy de acuerdo. Está bien. Bueno, nadie lo lee a uno porque nadie es profeta en su tierra. Sí. No, y si no habla inglés, menos. Uf. Sí. Y bueno, con el costeño tuyo, Vladimir. Ciertamente. Que mienta, no joda. Miren, disculpen, yo recuerdo que Guillermo Hoyos, jesuita por demás. De todas las cosas que nosotros le elogiamos, Guillermo Hoyos ya después de viejo se aplacó un poco. Pero Guillermo Hoyos llevaba los textos de Habermas en alemán para leerlos. Señor. Los leía en alemán y el resto lo leía en español. Ya después fue que terminó como que, bueno, vamos a leerlo. Mi traducción ya es el otro ego. Pero es que son cosas que son impresionantes. Sí. Bueno, miren, yo creo que podemos cerrar con esta idea en la que Giovanni ha hecho énfasis sobre qué entender por filosofía. Y yo repito, el discípulo más destacado de Jeremías Bentham es John Stuart Mill. Sí. Y los benthamistas
neogranadinos se adelantaron a 1000 en su idea de conciliar utilitarismo y religión. Y eso es una postura filosófica. Que lo hayan hecho bien o mal, es una postura filosófica y es una manera de ver, sí, de que y aquí se además estaba una haciendo previsión filosofía. política con relación al concepto de Estado y de sociedad y de nación. Por supuesto que sí. O sea, esto es una manera de hacer filosofía. Y esta manera de hacer filosofía, y agradezco a ustedes los que han intervenido, los que están aquí, esta manera de hacer filosofía es contarnos nuestras propias reflexiones. Y creo que con eso podríamos cerrar. Les agradezco mucho.